Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaoshan, les saludo desde Beijing. Hoy recorreremos el Paraná a su paso por Argentina. Analizaremos las repercusiones de la bajada de nivel de las aguas de uno de los ríos más largos de Sudamérica. Veremos qué efectos está teniendo ya en comunidades locales y en las exportaciones agrícolas argentinas. Y en nuestro segundo reportaje, estudiaremos la evolución del fútbol profesional femenino en Argentina. Veremos en qué situación se encuentra actualmente, los duros obstáculos que ha tenido que superar hasta ahora y sus perspectivas de futuro. Quédense con nosotros, comienza América Ahora. Argentina muestra su preocupación por el alarmante descenso del caudal de uno de sus ríos principales. El fútbol femenino en Argentina aún queda mucho camino por recorrer. Ya está dado el primer paso. Uno de los ríos más largos de Sudamérica se encuentra en su nivel más bajo en la historia reciente. La sequía prolongada en el sur de Brasil ha causado el descenso del caudal del río Paraná. El impacto se ha hecho visible en las comunidades situadas en las orillas. Ha golpeado la economía nacional y ha impulsado el debate ambientalista en la región. Y es jodida, es tranquila y a la vez jodida por el asunto que hay poco rebusque ahora. Ahora que ha bajado mucho, porque cuando hay agua se puede, uno se defiende. La preocupación de Miguel Belizán es que actualmente no hay agua. Esto es conocido como la Esla. Se encuentra directamente al otro lado del río Paraná, en la ciudad argentina de Rosario. Esta laguna se alimenta del vasto río Paraná, que se extiende desde Brasil a través de Paraguay y Argentina. Durante 2 años, el nivel del río ha ido en descenso, dejando afluentes como este casi secos. Las comunidades de la zona dependen en gran medida de la pesca. Los expertos ya han alertado del efecto de la caída del nivel de agua en las reservas de peces. Todo esto desaparece, todo. Todo eso entra el agua por abajo de la casa, pasa para el otro lado. Se hace todo, vendría a ser uno solo. Belizán nos lleva ante la directora de una escuela a la que asisten sus 3 hijos. Pero bueno, ese que está ahí, el rojo. Con ese llevo los chicos a la escuela. Cuando hay agua, 40 minutos. Junto al camino que lleva a la escuela, hay restos de muelles y barcos varados en el barro. Conocemos a Miriam Dure, la directora de esta pequeña escuela desde 2001. Es una vida difícil, pero a nosotros nos gusta. Creo que me voy a jubilar acá, ojalá me lo permita la vida, ¿no es cierto? Porque la vida tiene muchas vueltas. Nunca pensamos tener esta pandemia y tampoco nunca pensé yo tener el río así de esta manera. Esta escuela se construyó en pilotes en caso de inundaciones. Dure recuerda que en 1998 el agua casi llegó a las aulas. Ahora luchan por conseguir agua del lago para satisfacer las necesidades básicas de la escuela. Acá había agua y bueno, nosotros veníamos en embarcación a la escuela. Ahora, bueno, con esta bajante tuvimos que modificar muchísimo nuestras vidas. Dure explica que traer provisiones para los niños es una tarea titánica por la falta de agua. No tienen manera de transportar cajas pesadas de comida y materiales escolares. La directora se muestra preocupada por posibles accidentes en la escuela o graves enfermedades por la COVID-19. Lamentablemente estamos muy aislados y por eso yo por ahí, nosotros con los maestros, hablamos que no jueguen brusco los chicos, que les pase un accidente porque se nos dificultaría muchísimo sacarlos para llevarlos al hospital. Porque si nosotros tenemos agua es mucho más fácil porque salimos más rápido. Esta escuela ha sido abandonada a su suerte y es solo un ejemplo de cómo ciertas comunidades se ven afectadas por este desastre ambiental. Todas las previsiones apuntan a que en los próximos meses la situación solo va a empeorar. El río Paraná continúa descendiendo y llega a niveles históricos.
Es el segundo río más largo de Sudamérica, por detrás del Amazonas, que se extiende casi 5.000 kilómetros. Es una vía fluvial vital para las comunidades locales y economías nacionales por igual. La severidad y duración de la caída del nivel del agua ha llevado al gobierno argentino a decretar una emergencia de agua a nivel nacional. La primera y fundamental en este caso es la variabilidad climática natural. Hay una variedad climática natural que impacta también en la variabilidad natural de los ríos. Todos los ríos tienen bajantes y crecidas, eso es parte de los pulsos típicos. Y claro está también que el cambio climático todo indica que exagera esos cambios que se dan en la naturaleza. Entonces hoy en día tenemos realmente lluvias que son muy escasas y por lo tanto una condición de sequía severa en toda esa región. Muchos expertos atribuyen este patrón meteorológico a la Niña, fenómeno que ha dado lugar a un periodo prolongado de escasas precipitaciones en el sur de Brasil. Los efectos adversos de la caída en los niveles del agua de este río son visibles en Rosario, la tercera mayor ciudad de Argentina. Al otro lado del río está la isla, que ha visto desaparecer la laguna y donde la vida de los niños de la escuela se ha visto perturbada. La ciudad tiene una importancia histórica. Fue el lugar en el que se izó por primera vez la bandera nacional de Argentina en los acantilados del río en 1982. Esos mismos acantilados ahora se están cayendo. En toda esta zona había también parrilleros, como se puede ver del otro lado, y todo eso se fue. Por suerte el evento fue de noche, donde no había gente, porque si no hubiera sido también catastrófico. Cura también fue contratado por la industria de exportaciones agrícolas para examinar los niveles de agua a lo largo del río. Estos eventos ocurren o cuando tenés una creciente importante donde hay mucha erosión por la corriente, o cuando baja el río, al tener menos presión el agua genera una presión en la costa. Esa presión, al no existir, puede ser que haya causado el deslizamiento. Sí, pero sí, es la primera vez que salgo desde marzo 2020. Es diferente. Los puertos necesitan conocer las cerealeras, qué calado tienen en la columna de agua libre para ver cuánto cargan un buque. Pero a su vez está limitado no solo por el calado del muelle, o sea, de dónde está ubicado el muelle, sino que el calado que puede haber en la hidrovía desde Rosario hasta el Río de la Plata o mar. La caída del caudal del río Paraná está afectando directamente a las exportaciones agrícolas de Argentina. Qué locura. Es el primer polo agroexportador del mundo. Desde aquí salen aproximadamente 80 millones de toneladas de granos a distintos lugares del mundo. La bajante trae sus consecuencias. Por ejemplo, un barco que sale con una bodega de 33 a 35 mil toneladas, hoy tendría que salir con 28, 140 mil toneladas, salen en 4 barcos, hoy habría que sacarla en un quinto. Todo eso genera un costo logístico. Además de afectar al coste de las exportaciones, es probable que las condiciones climáticas actuales dañen las próximas cosechas. Los grupos ambientalistas locales están en alerta. Estamos en una emergencia hídrica por falta de agua, pero los barcos que son transoceánicos siguen circulando por este río. Y todo ese movimiento en un río al que le falta agua, que normalmente tiene muchos más metros de agua, es como para prestarle atención. La caída del nivel del Paraná se ha entrelazado con los debates locales sobre el medio ambiente. Grupos activistas como el de Julieta Vélez y Damián Lescano participaron en el debate del año pasado. El germen fue en el invierno del año pasado, otoño-invierno, donde se llenó la ciudad de humo, literalmente entraba por las ventanas de todas las casas. Y eso fue como un determinante de que, llamara la atención para salir a hacer algo.
En 2020, los incendios arrasaron en las islas durante meses, como resultado de prácticas ilegales como la tala y quema de terrenos, con el fin de despejar las tierras para la agricultura. Grupos de defensa de los derechos están presionando para que se promulgue una ley que proteja estos humedales, que según afirman, están en peligro. Hubo un foco que quemó alrededor de 5.000 hectáreas en pocos días. Y todo eso que se pierde es biodiversidad que se pierde, suelos que se arruinan y un montón de carbono retenido que se libera a la atmósfera también. Este grupo sostiene que el bajo nivel del río Paraná juega un papel en este problema. El Paraná está conectado y estos territorios que acá llamamos islas, que son un sistema muy complejo de humedales, normalmente son tierras más altas con bosques, pastizales, lagunas, bañados, arroyos, todos interconectados. El grupo de presión para conseguir una ley de protección de humedales está creciendo. Lo que tenemos que debatir, sobre todo lo que nosotros podemos estar cuidando en nuestro ambiente, es bueno, ¿qué hacemos hoy en esta bajante con nuestro ecosistema, ¿no? Porque hoy hay una lucha, una tensión entre quienes, bueno, quieren hacer un uso intensivo de esos espacios naturales y quienes dicen, bueno, que son mayores los aportes sociales y obviamente ecológicos que genera, bueno, la protección de ese ambiente y el uso sustentable. Mientras los activistas ejercen presión para conseguir una ley que proteja los humedales, el río Paraná sigue en descenso. Se teme que el nivel de la contaminación en el agua aumente en los próximos meses estivales. Las vidas y el sustento de las comunidades corren peligro. Se estima que 40 millones de personas dependen del agua potable del río. Y todas las previsiones indican que, incluso con el comienzo de la temporada de lluvias en noviembre, el nivel del río seguirá disminuyendo en los próximos meses. El fútbol femenino en Argentina fue invisibilizado durante la mayor parte de su historia. Si bien son varias las que practican el deporte, las mujeres futbolistas no lograron reconocimiento sino hasta marzo de 2016, cuando lograron los primeros contratos profesionales. Aún queda mucho camino por recorrer, pero por suerte ya está dado el primer paso. Argentina es uno de los países del mundo que cuenta con los más prestigiosos futbolistas masculinos. Lentamente este reconocimiento internacional comienza a abarcar a los equipos de fútbol femenino, que en los últimos años han crecido muchísimo gracias a la visibilidad que le dio el colectivo de mujeres y al haber logrado avances en la profesionalización de este deporte. Florencia La China Pereiro es una exjugadora que ha puesto empeño por romper las injusticias en el deporte y por conseguir paridad entre hombres y mujeres. Empecé jugando al fútbol a los 9 años en el Club Atlético Huracán. Ahí mi papá no me dejó jugar más porque jugaba con chicas más grandes, yo tenía 9 años. En Huracán jugué más o menos 2 años, bastante a la fuerza peleando con mi papá porque no quería que vaya a entrenar y que comparta vestuarios con chicas más grandes. De hecho, en un momento empecé a ir a entrenar a escondidas. Mi papá creía que yo no iba a entrenar y me llevaba a mi abuela, que era su mamá, a entrenar igual a escondidas porque era algo que a mí me apasionaba y que quería hacerlo igual más allá de que mi papá no esté de acuerdo. Y dejé de jugar un tiempo hasta que fui a probarme a Boca Juniors. Jugué varios años en Boca. A los 18 me fui a jugar a Italia, a un club en un pueblito que se llama Presi, que queda a 3 horas de Roma. Jugué ahí un año futsal, después volví a Buenos Aires, Argentina, a jugar de vuelta en Boca. La verdad que el fútbol en Italia ya era muchísimo más profesional. Acá en Argentina todavía no era profesional. Allá me acuerdo que el primer día que llegué a jugar a Italia me dieron un bolso lleno de camisetas, de botines, de ropa deportiva, que acá nunca nadie nos había dado nada. Así que estaba muchísimo más avanzado el deporte femenino allá. Volví acá a Buenos Aires, seguí jugando en Boca hasta el 2014, que fue mi último año en el club. En ese año salimos campeonas del torneo local, que participamos en el torneo de la AFA. Yo estaba a cargo también de la categoría más chiquita que había en ese momento, que era la 4ª división, que también había salido campeona. Y jugamos la Copa Libertadores en Chile, donde salimos terceras. Y la verdad que para un equipo de Argentina competir en la Libertadores y obtener una medalla también había sido un logro muy importante.
Ese año nos vamos del club varias jugadoras por problemas con la dirigencia. El club saca la actividad y nos vamos a jugar a Sportivo Barracas, que fue mi último año como jugadora. Aproveché a estudiar, estudié gestión deportiva, porque la verdad que siempre quise estar involucrada en lo deportivo, no sabía si iba a seguir jugando o no al fútbol. Cuando yo decido irme de Boca, para mí, después de haber estado tantos años en el club, era muy difícil querer irme a otro club. De hecho, una de las frases que dije, me acuerdo el último día, fue: yo no juego más al fútbol. Boca saca la actividad y entre mis compañeras armamos un proyecto para armar toda la actividad de futsal femenino en Sportivo Barracas, que es un club de barrio que no tenía ninguna actividad deportiva. Jugué el primer año y después me pasé a coordinar el club, tanto la actividad de femenino como de masculino, y hoy sigo trabajando como coordinadora del club. Así que, más allá de que dije no juego nunca más, armamos en Sportivo todo de cero, con todas las jugadoras que estábamos en Boca, era como los mismos planteles, pero en otra institución. Para mí, ser deportista profesional es muchísimo más que tener un contrato y un sueldo, que es esto que a mí me pasaba en Italia, ¿no? Tener un espacio, entrenar de verdad, no sé si necesariamente doble turno, pero sí entrenar varios días para poder competir y estar a nivel al fin de semana, tener un cuerpo médico, tener una nutricionista, tener la ropa acorde. Hace poco salió en un partido amistoso que una jugadora de Argentina se sacó una foto con Megan, que es la capitana de Estados Unidos, y mostraban la camiseta del lado de la espalda, donde las jugadoras argentinas no tienen estampado el nombre, y las de Estados Unidos obviamente que sí. Y eso nosotras siempre marcamos que es una situación de invisibilizar a las jugadoras, porque nadie las conoce, y una vez que salen en un partido, en la televisión o donde sea, ¿por qué no tienen sus nombres en la espalda? Como sí pasa con el masculino. Eso sigue pasando hoy en el 2021. Y así un montón de cosas más que para mí, a mi criterio, siguen haciendo que el fútbol todavía no sea profesional como muchos creen. El 16 de marzo de 2019 fue un día muy importante para el fútbol femenino en Argentina, porque fue la primera vez que se firmaron contratos profesionales para las mujeres futbolistas y se creó la Liga Profesional de Fútbol Femenino. La primera etapa alcanzó a los 16 equipos que militan en la primera división en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este contexto de visibilización, pero también de celebración, es que se crea Pibas con Pelotas. Y en una mesa que una vez nos sentamos entre periodistas, jugadoras, exjugadoras, entrenadoras también, porque también hay entrenadoras mujeres que hoy no tienen lugar en el fútbol femenino, ni hablan en el masculino. En nuestro país no hay una entrenadora que dirija un plantel de fútbol masculino. Y ahí surgió la idea de Pibas con Pelotas, ¿no? De poder visibilizar todo lo que seguimos viviendo hoy en el 2021, las mujeres que elegimos jugar al fútbol. Nosotras nacimos un 2 de octubre de 2019, esa fue nuestra presentación oficial. Nacimos en un contexto en el que el fútbol femenino estaba empezando a crecer y agarrando ese envión como para que empezaran a suceder un montón de cosas positivas. El 16 de marzo de ese mismo año, la AFA profesionalizó el fútbol femenino. Después, en junio, se jugó un mundial en Francia, en donde nuestra selección tuvo una participación bastante importante, porque fue el primer mundial que nosotras pudimos ver por la tele y enterarnos un poco más en las noticias de lo que estaba pasando con respecto a la disciplina. Va Bonsegundo, Florencia Bonsegundo, ¡gol! ¡Gol! Y ahí fue cuando nosotras decidimos juntarnos, un grupo de futbolistas, periodistas, comunicadoras, para empezar a organizar el proyecto, que hoy es un medio de comunicación con perspectiva feminista. Pibas con Pelotas hoy tiene un espacio en la radio AM750. Nosotros salimos todos los domingos a la 1, termina a las 3 el programa, hacemos 2 horas al aire. Nosotros arrancamos con el fútbol porque Florencia, la China Pereiro, es futbolista y fue quien inició esto y fue quien nos vino a contar: che, pasan estas cosas, nosotras jugamos con ropa que no nos corresponde, con ropa de hombres, las jugadoras no tienen contratos, entrenan a la noche,
pasan un montón de cosas que en el fútbol masculino no suceden y nosotros nos enteramos a través de ella de una realidad que nadie estaba mostrando. La exjugadora Pereiro reconoce las dificultades que tuvo para entrenar y crecer en el popular club de Boca Juniors, donde señala que entrenaban en los estacionamientos, no tenían vestuario ni las necesidades básicas cubiertas para poder entrenar y formarse. Otra gran diferencia entre el fútbol femenino y el masculino es que las jugadoras mujeres no tenían cobertura médica, algo que sería impensado para el plantel de varones. Nosotras en Boca, una compañera que estaba federada, que jugaba a la par que yo y era jugadora del Club Atlético Boca Juniors, se rompe los ligamentos en un partido oficial de la AFA. No tenía obra social. A cualquier jugador de un plantel masculino, ¿quién lo opera? El club, 100%. Bueno, en este caso no pasó, siguen esas cosas pasando hoy en día, que los clubes no se hacen cargo de las lesiones que tienen las jugadoras. Y si la jugadora no tiene obra social, la verdad que todo el mundo se olvida y la piba tiene que dejar de jugar o, si tiene la posibilidad, operarse por sus propios medios. Y al meternos de lleno en el proyecto nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las jugadoras de hockey tampoco son profesionales, si bien es un deporte recontra asociado a lo femenino, tampoco existe una profesionalización ahí, el vóley tampoco, y así con un montón de situaciones que nos fuimos enterando y terminamos abarcando un montón de disciplinas. Y una de las cosas que logramos, por ejemplo, fue que al principio lo que había determinado la AFA es que era obligatorio tener 8 contratos por clubes para las jugadoras, lo cual era una locura porque en el campo juegan 11 y mínimo tenés que tener 22 jugadoras en un equipo. Entonces generaba una competencia horrible, primero, entre jugadoras, porque ¿por qué a mí me elegís y a mí no? No había un criterio con el que ellos habían decidido que a unas sí iban a profesionalizar y a otras no. Era según lo que le gustaba a cada técnico. Y eso era una locura, porque si en algún club hay favoritismo o no, ¿cómo haces para decidir? Era totalmente injusto. Y además fomentaba una competencia que no estaba buena porque estaban peleando por un sueldo, que es lo que le corresponde a cualquier trabajador, un contrato. Hace muy poquito, a partir de 2021, la AFA determinó que esa cantidad de contratos iba a subir a 12. Hay clubes que consiguieron dar más contratos a sus jugadoras, un ejemplo, Boca y River. Pero bueno, seguimos peleando porque eso suba. Para 2023 está estipulado que los contratos sean 15. Pero bueno, lo que logramos hasta ahora es que los contratos sean 12, por lo menos cubrir el plantel que va a salir a jugar a la cancha y una más. Y a partir de 2023, esos 12 contratos profesionales van a pasar a ser 15. Hasta el día de hoy hay clubes que tienen más contratos que lo que estipula la AFA, pero bueno, obligatoriamente tienen que tener 12 a partir de esta temporada. Y todo viene avanzando. A paso lento en realidad para nosotras porque son cosas que venimos reclamando hace un montón de tiempo, pero bueno, son evidentes las mejoras que estamos teniendo en el último tiempo. Más allá de que la profesionalización todavía no exista y nosotras la llamemos semiprofesionalización. La agrupación Pibas con Pelotas, cuya primera fundadora fue Florencia Pereiro, cuenta con un espacio en los medios de comunicación. Un gran logro porque en el mapa de medios argentinos hay muy poca cobertura deportiva de los equipos femeninos y menos hay coberturas con perspectiva de género. Desde este año están en la radio AM750 los domingos y cada lunes tienen su columna en el diario argentino Página 12. Tenemos 2 columnas, una es una columna de género porque a nosotras nos interesa mucho abarcar la perspectiva feminista en el deporte, y la otra columna es sobre mujeres en el mundo deportivo que inspiran con sus historias, porque así sea que ocupan lugares en puestos que generalmente estamos acostumbrados a ver hombres, pueden ser entrenadoras, pueden ser futbolistas, pueden ser juezas de línea, árbitras, mujeres que trabajan con equipos masculinos, que no es muy común ver. Además de tener este espacio radial, nosotras estamos saliendo todos los lunes en una sección del diario Página 12, la sección deportiva que se llama Líbero. Tenemos una nota todos los lunes y somos las encargadas de cubrir la parte femenina del deporte en el diario, digamos.
Dentro del mapa de los medios acá en Argentina, el fútbol femenino y el deporte femenino en general no suelen tener mucho espacio en los medios, así sean gráficos o televisivos. No estamos acostumbradas a ver muchas noticias relacionadas al tema. Acá, por ejemplo, los suplementos deportivos suelen salir los lunes o los domingos, que son los días que en general hay partidos. Y nosotras estamos acostumbradas a ver, por ejemplo, un partido de fútbol femenino, una final, superclásico Boca River, se juega un martes a la tarde. Claramente no tenemos el mismo espacio que tiene el masculino. Otra cosa que me parece interesante mencionar también es que los medios muchas veces se refieren a las futbolistas como a las chicas de Boca, las chicas de River, y no son chicas, son jugadoras y son futbolistas, porque a los hombres nunca jamás le dijeron los chicos de Boca. Entonces es quitarnos un poco de peso a nosotras por ser mujeres y por practicar este deporte. Ese 2 de octubre que nosotras hicimos el primer evento, lo que intentamos hacer fue acercarles a las futbolistas, no solo de fútbol 11, sino también de fútbol playa y de futsal, información con respecto a sus derechos. Para eso, por ejemplo, habíamos convocado a una nutricionista para que les contara cuál era la dieta que tenía que hacer una jugadora profesional, o obviamente teniendo en cuenta el caso de cada una, ¿no? Pero también hablamos con una abogada para que las jugadoras pudieran saber cómo era la firma de un contrato que nunca habían tenido. Hablamos también con diferentes profesionales de distintas disciplinas para que pudieran acercarle información a las jugadoras que hasta ese momento nunca habían tenido. Bueno, nosotras le decimos semi-profesionalización porque suceden un montón de cosas que no hacen que el fútbol femenino sea profesional, pero venimos avanzando un montón a través de esta lucha que estamos teniendo. Para nosotras todo lo que alcanzamos hasta este momento tiene que ver con una lucha colectiva que se viene dando desde la época de las pioneras, que fueron las primeras representantes que tuvimos en nuestra selección, pasando por un montón de jugadoras que en su momento no se hicieron conocidas. Las pioneras son este grupo de jugadoras de fútbol argentinas que compitieron en el primer mundial que hay registrado en la historia, que fue ese Mundial de México que se jugó en 1971. Ellas siempre cuentan que cuando llegaron allá las recibieron como si fuesen jugadoras de otra categoría y acá ni siquiera tenían botines. Ellas entraban a la cancha con zapatillas deportivas o zapatillas con lo que uno sale a la calle. La primera vez que se pusieron un botín en los pies fue durante ese Mundial. También viajaron sin técnico. En el medio de esa competencia había un argentino en México que dijo, bueno, si quieren yo puedo ir a ayudarlas, y apareció un técnico en el medio de la competencia y todo se fue dando de esa manera. Las jugadoras, por ejemplo, en ese momento trabajaban como para poder mantenerse y se les había ocurrido una idea para juntar plata durante el Mundial y poder pagar sus gastos, porque obviamente allá no tenían nada cubierto, ni hoteles, ni viajes, nada. Y como la gente les pedía autógrafos y les pedía fotos, se les ocurrió la idea de sacar una foto a todo el plantel con sus autógrafos y vendérselas al público. Y con esas fotos que juntaron y la plata que juntaron por vender esas fotos, pudieron pagar su estadía en el hotel, pudieron pagar los viajes que hicieron allá. Digamos que eran como estrellas en México hasta que pisaron la Argentina y de repente esperaba que todo el mundo las recibiera acá y nunca nadie cubrió en ningún medio de comunicación lo que había pasado allá en México. Hasta que en 2019 la legislatura porteña reconoció el 21 de agosto como el Día de la Futbolista. Se instaure el día 21 de agosto de cada año como Día Nacional de las Futbolistas. El Poder Ejecutivo arbitraría las medidas necesarias para realizar durante ese día diversas actividades, acompañadas con perspectiva de derechos para la promoción y visibilización del fútbol femenino. Y con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaoshuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.